Hola, esta vez me gustaría abordar el tema que surge porque nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho en su discurso público que está pensando en presentar una iniciativa para que sea ilegal el ocupar servicios de agencias de outsourcing. Ahora, como todo lo que usualmente tiende a decir un político, hay respuestas tanto a favor como en contra. Es lo natural, ¿no? Gente que simpatiza, gente que está en contra de lo que este político propone, ¿no? Sin embargo, es importante analizar qué es lo que pasaría si en efecto nuestro presidente decide tomar esa acción y en efecto se vuelve ley, en efecto se vuelve ilegal el ocupar servicios de outsourcing. Para entenderlo, primero tenemos que entender por qué es por lo que muchas empresas, tanto grandes como pequeñas, ocupan servicios de estas agencias. ¿Cómo es que nos beneficia? ¿Cómo es que nos afecta? Vaya, ese tipo de temas son complejos, no pueden simplemente señalarse o simplificarse y reducirse a es bueno o malo, tienen muchas implicaciones. Entonces, primero que nada, hay que entender por qué se ocupan los servicios de outsourcing, por qué alguna firma necesitaría a esas agencias. Primero que nada, vamos a empezar a tratar el tema de firmas más o menos pequeñas o medianas. Una firma que es nueva o que está creciendo, algún negocio que pues, ya se ha vuelto más o menos próspero y requiere empezar a captar más personal o a volverse formal porque previamente tenía a sus empleados contratados de forma informal, va a necesitar va a necesitar primero que nada encontrar encontrar personal calificado para su empresa. Necesitan encontrar gente que tenga las habilidades, las referencias, el talento básicamente para poder funcionar bien en el trabajo que se le va a dar. Adicionalmente, cuando tienes empleados, llega un punto en el que tú como dueño ya no puedes lidiar con suficiente cantidad de empleados. Llega un punto en el que tú necesitas algún administrador de recursos humanos, alguien que vea el tema de nóminas, lidie con las disputas entre empleados, problemas, eh, se encargue de asegurarse que todo esté en regla de acuerdo con las regulaciones gubernamentales, esto de las prestaciones de ley. Necesitas gente, pues necesitas obviamente también gente especialista en materia legal laboral por si algún empleado te demanda, por si tienes problemas con algunos de tus empleados y necesitas despedirlo, etcétera. Es complejo, es una tarea compleja para un emprendedor, para un negocio. Entonces, especialmente para firmas pequeñas y medianas, esa tarea a veces puede, primero que nada, volverse complicada porque, ok, dejando de lado a la gente que tú necesitas contratar para llevar a cabo las tareas productivas de tu empresa, necesitas también contratar esta gente que va a llevar a cabo que va a administrar estos recursos humanos, ¿no? Como mencionaba, a seleccionarlos, a reclutarlos. Eso pues implica que tú tienes que encontrar a gente especialista. Tal vez no sepas nada de ese tipo de procesos. Tú te dedicas a lo que hace tu negocio textil, a tu negocio de maquinaria, lo que tú quieras, tu negocio de comida. Pero pues tal vez tú no estés empapado de todo lo que implica encontrar a un buen personal que se dedique a administrar a su vez al personal que va a desempeñarse en tu empresa. Entonces, tienes dos opciones, o ponerte a buscar tú mismo este tipo de gente, este tipo de personal administrativo, o ir con una agencia que lleva toda su trayectoria haciendo eso, cuyos empleados son especialistas en materia de recursos humanos, selección, contratación, etcétera. Entonces, teniendo estas dos opciones en la balanza, ¿cuál crees que sería más productiva para un emprendedor, para un negocio? Evidentemente la segunda, porque así al menos un emprendedor puedes encontrar a la agencia de outsourcing que más o que mejor reputación tiene tal vez entre conocidos. Es fácil consultar la reputación de una de esas agencias, entre otros dueños de negocios, etcétera. En cambio, si tú te arriesgas a ser tú quien selecciona el personal que va a administrar a tus empleados, puedes cometer graves errores. Este tipo de personal, la gente de recursos humanos y de nóminas, todo esto puede meterte en problemas legales si no hace bien su trabajo. Si tú le delegas ese proceso a alguien más, a una agencia que ya es especializada, que lleva una vida haciendo eso, te vas a ahorrar problemas y tú te puedes dedicar entonces a lo que tú sabes hacer, que es manejar tu negocio para que se vuelva próspero
y este a su vez pues nos ayude a los demás, porque un negocio que se vuelve próspero, como veíamos antes, es un negocio que mejora las vidas de los demás, de lo contrario no se estaría volviendo próspero. Ahora, más allá de este proceso de administración de personal, es importante notar el tema ya de los empleados como tal, los empleados a los que se administraría a través de una agencia de outsourcing. Primero que nada, está el tema también de esos empleados. Encontrar empleados que hagan clic, que encajen en la cultura de tu empresa, cuyas habilidades realmente traigan algo nuevo a la mesa y te ayuden a crecer, es difícil, porque hay que encontrar el talento. O sea, es un proceso difícil. Si tú te acercas a cualquier persona que se dedique al proceso de reclutamiento y selección, cualquier persona te va a poder decir que es un proceso sumamente difícil de llevar a cabo, sumamente complejo, porque no es nada más encontrarte a alguien que tenga un buen currículum, es encontrar una persona que aparte del buen currículum tiene buenas referencias de previos empleadores, aparte de que incluso aunque una persona dé una buena impresión en una entrevista, tenga buenas referencias y tenga un buen currículum, tú no sabes cómo es que esa persona va a desempeñarse, no lo puedes prever. Un buen candidato en papel puede llegar incluso a ser un empleado tóxico o simplemente puede no encajar en la cultura de tu empresa, con lo cual puede afectar la productividad de otras personas. Entonces, el proceso de encontrar empleados adecuados para tu escenario, tu firma, tu negocio particular es difícil, es complejo. Y reitero, es mejor delegarle esa tarea a quienes ya llevan una vida haciendo ese proceso de selección, de sortear candidatos, de contactar referencias, de hacer toda esta tarea titánica en lugar de llevarla a cabo tú, porque tú como emprendedor puedes cometer muchos errores que te pueden costar bastante dinero. Ahora bien, es importante tocar aquí un punto que muchas veces se evita tocar porque es un poquito políticamente incorrecto. Estas nociones de evitar el outsourcing, básicamente nacen de la noción de que los empleadores deben de pagarle más a los empleados, ya sea monetariamente o con el paquete de beneficios, lo que se conoce como prestaciones. Y bueno, nace también de estas nociones, ideas estúpidas, no hay otra palabra que pueda describirlas, de izquierda, de que los empleadores son explotadores que siempre van a buscar pagarle menos a los empleados. Esto es mentira. Cualquier persona que tenga un trabajo que gane más del salario mínimo va a poder saber que esto es mentira. O cualquier persona con un trabajo que tenga prestaciones superiores a las de la ley sabe que es mentira. Si esta noción de la izquierda de que los empleadores siempre van a buscar pagarnos menos a nosotros como empleados fuera cierta, entonces el salario mínimo que determina el gobierno sería el salario de todas las personas que tienen algún empleo, de absolutamente todas. Si la intención de un empleador es nada más pagarte lo menos que se pueda, pues ahí está el salario mínimo. Yo no me meto en problemas si te pago el salario mínimo. Ahí está, tan tan. Y te doy las prestaciones de ley. Pero no es así. Hay muchas empresas que te pagan más del salario mínimo y te dan prestaciones que son superiores a las que el gobierno dicta que que deben de otorgar a los empleados. Esto es porque, como tocábamos también en un tema anterior, las firmas no pagan a los empleados nada más para ahorrarse dinero, no, las firmas buscan eficiencia, las firmas buscan empleados que les ayuden a crecer, a ser más competitivos. Entonces, evidentemente, si el empleo que se va a llevar a cabo es un empleo que cualquier persona que te encuentres a la calle va a poder realizar, no hay necesidad de pagarle tanto porque no va a haber mucha competencia entre firmas por captar a esas personas. Esos empleados poco especializados comandan sueldos bajos porque su productividad marginal, es decir, qué tanto le aportan a las ganancias de la firma, es baja. No porque los empleadores tengan un afán de pagarte menos, no, es porque tu empleo aporta poco. De forma contraria, los empleos que aportan mucho tienen salarios más altos. Ponte a pensar en ingenieros súper especializados, en programadores, gente, médicos, por ejemplo, ¿no? Médicos cirujanos, ese tipo de sueldo, ese tipo de profesiones ganan mucho dinero porque pues traen mucho valor a la mesa. Y las firmas buscan ofrecer paquetes de beneficios y salarios suficientemente altos para poder ganarse a la gente talentosa. Por eso encuentras salarios altos, por eso encuentras gente que gana 200, 300 mil pesos al mes en una firma, en un empleo, porque es productivo para la firma pagarle a quien
trae suficiente nueva productividad a la mesa. De lo contrario, va a llegar otra firma a quitarte ese talento y si esa firma es tu competidor, te va a dejar fuera del negocio. Los empleadores van a buscar empleados que les ayuden a crecer y les van a pagar de acuerdo con el valor que sus habilidades tienen en el mercado. No es una dinámica compleja, no se trata de maldad o bondad de parte de un empleador, es simplemente una dinámica que sirve para que las empresas puedan salir a flote, puedan competir, puedan a su vez otorgarnos a nosotros como consumidores productos que queremos, que deseamos. Entonces, tocando un tema ahora sí políticamente incorrecto, no todos los empleados son buenos, no todos los empleados son honrados, honestos. La realidad es que hay muchos empleados que se dedican a, de alguna forma, estafar a sus empleadores. Mucha gente que llegando a su oficina se pone a ver Facebook, se pone a ver YouTube, que atrasa los proyectos de todo el departamento por el que trabaja, que llega tarde, que se va temprano, que llega crudo, que falta. La verdad es que en Latinoamérica ni siquiera es poco común saber del empleado, que le roba dinero a su patrón. Y hacerse de la vista gorda de frente a la realidad de que hay gente así y de que la gente así no es poca, lo contrario, la gente honrada, el empleado estrella, es de lo que es lo que no abunda. Hay poca gente que además de ofrecer sus habilidades a la firma, es además honrada y trabajadora y honesta. Es poca esa gente. De lo que abunda es más bien gente que de mayor o menor medida va a estar viendo cómo puede hacerse tonta en sus horas laborales. Y esto no es de ninguna forma una crítica en donde yo estoy señalando y diciendo, ah, pues toda la demás gente es mala y etcétera. No, me gustaría poner un ejemplo en donde yo, específicamente yo, soy uno de los malos de la historia para que se pueda entender por qué es necesario que las firmas pongan distancia de sus empleados en virtud de que existen muchos empleados que pueden ser malos, tóxicos, deshonestos, etcétera. Hacía varios años, 6 o 7 años, yo tenía un trabajo, pues no era malo, tampoco era el mejor trabajo del mundo, pero en virtud de que tenía 21 años, 20, 21 años, y era una persona sumamente irresponsable en eso entonces, sin muchas habilidades para aportarle a mi empleador, era sumamente buen dinero de acuerdo con mi valor en el mercado. En este empleo, reitero, estaba más chavo y era muy impuntual. Yo era sumamente irresponsable en el sentido de que a todos los compromisos que tenía que llevar a cabo en ese trabajo, llegaba tarde, diario. Si llegaba temprano a algún compromiso una vez al mes, era mucho. Imagínate qué clase de empleado era. Imagínate cómo me veía yo de frente a los demás empleados. Evidentemente se quejaban algunos de mis compañeros de que, oye, ¿cómo permites que este tipo llegue tarde, no lo corres? Y la verdad es que a mí me toleraban mucho, no porque tuvieran preferencia, sino porque así era la jefa de mi jefe. Era una buena persona y no solo a mí, sino que a muchos otros empleados que tendíamos a ser irresponsables, nos daba chance, chance tras chance, y nosotros abusábamos, claro, pues. Y no solamente era exclusivo de gente de mi edad, de la edad que yo tenía en eso entonces, 20, 21 años, gente grande, gente que ya tenía hijos, compromisos, se involucraba en ese tipo de conductas de llegar tarde, de no hacer nada, de dar malos resultados, y pues la persona, la jefa de nuestros jefes, que podía haber tomado la decisión de corrernos, no lo hacía porque se tocaba el corazón y no quería dejar sin empleo a alguien que tenía que proveer para su familia. Entonces llegó un punto en el que ya era tan intolerable mi impuntualidad que mi jefe directo me quería correr. Ya me había dado el ultimátum. ¿Sabes qué? Te vamos a correr. Mañana que vayas a la junta que tenemos que hacer, vas a firmar tu renuncia, tu baja, lo que sea. Ok, ya, ni modo, ¿no? Eventualmente me va a pasar. Ya lo había probado incluso esta persona que les digo que era muy buena gente, porque ya también estaba harta de que otros empleados y mi jefe se la pasaban quejándose de mí. Entonces, ya estaba todo puesto para, ellos ya estaban dispuestos a correrme. ¿Por qué no pudieron hacerlo? Bueno, al día siguiente cuando me presento a la junta, llegué tarde para variar, y en lugar de que me hagan firmar mi renuncia, me hacen firmar un par de actas administrativas. Me dijeron, lo que me dijo esta persona, esta ejecutiva de cuentas, era el puesto que ella ocupaba, es que
a pesar de que ya estaban dispuestos a correrme porque ya era más que necesario correrme para que yo no siguiera contaminando la cultura de esa firma, no podían hacerlo. Porque como nunca me habían hecho firmar un acta administrativa, a pesar de que ya diario llegaba tarde, no había precedentes con los que la firma pudiera justificar mi despido si es que a mí se me ocurría acudir a esta instancia que se llama, dependencia que se llama conciliación y arbitraje. Y por lo tanto, si ellos me despedían y yo me iba a quejar, podía sacarles una buena cantidad de dinero si es que yo fuera tan abusivo. Entonces, te das cuenta de cómo, en un ejemplo en el que desafortunadamente yo tuve que ser el malo, te das cuenta por qué es necesario que una firma pueda despedir empleados cuando esos empleados son malos. Y por qué estas leyes actuales y la ley de eliminar el outsourcing, porque, ojo, aquí yo estaba contratado por un outsourcing. Imagínate si yo hubiera estado contratado por la empresa directamente. ¿Qué problema? ¿Y cuánto más dinero no hubiera podido sacar a la empresa directamente si me hubieran despedido y yo hubiera sido una persona abusiva que se fuera a quejar? Solamente porque habían sido suficientemente buena onda como para no hacerme firmar mis actas administrativas, mis sanciones. Esto debe de ser ilustrativo y reitero, esto no es algo exclusivo de mí. Cualquier persona que ha tenido un trabajo, cualquiera, va a saber que esta dinámica existe, que la cantidad de empleados responsables, buenos, honestos, que llegan a tiempo, que trabajan duro, es mínima. La mayoría de los empleados son mediocres. Entonces, las firmas tienen que tener esa capacidad de distanciarse de esos empleados tóxicos, porque si no, ese tipo de juicios a los que los empleados les pueden someter, en virtud de que la ley, las leyes laborales dan mucha ventaja al empleado, ese tipo de juicios a los que estos empleados pueden someter a las firmas pueden volverse muy costosos. Entonces, necesita existir esa distancia, porque reitero, no nos podemos hacer de la vista gorda de que existen empleados que son malos. Otra razón por la que es importante que las firmas puedan despedir más libremente es porque a pesar de que hay empleados que son buenas personas, trabajadores, a veces sus habilidades no son lo que la firma busca. Y a pesar de que esta persona esté trabajando duro, ese trabajo duro puede ser contraproducente para la firma. Es importante que una firma pueda despedir a quien no encaja con la cultura de la empresa y a quien es mal empleado. ¿Por qué es importante esto? Tanto el hecho de la distancia y de la productividad, o por qué no, la distancia entre empleados tóxicos, la distancia entre la facilidad de despidos que tiene que tener una empresa y lo de la eficiencia, que es el primer punto que toqué, por lo siguiente, porque nosotros como sociedad nos conviene que las empresas que existen sean productivas. Reitero que las empresas que existen y que tienen la posibilidad de volverse prósperas son solo aquellas que ofrecen productos que nosotros pagamos, que nosotros compramos libremente. Entonces, estas empresas, mientras más eficientes se vuelvan, más nos van a poder dar esos productos que queremos. Ahora bien, la razón por la que la existencia de una agencia de outsourcing puede facilitar este proceso es cuando tú puedes poner tu distancia de empleados tóxicos, ya no te sale tan caro contratar a alguien que resultó ser terrible. Puedes correrlo de forma justa sin que esta persona pueda litigar y hacerte pagarle más dinero del que se merece en virtud de que lo despediste porque era un mal empleado. Las agencias de outsourcing también tienen especialistas en derecho laboral, abogados, que pues van a conseguir, pues vaya, evitar que este juicio sea costoso para ti que estás ocupando los servicios de esta firma. Así que saldría mucho más caro encontrar un abogado que pueda lograr eso. Reitero, esas agencias llevan toda su vida, toda su trayectoria haciendo eso. Ya saben cómo funcionan este tipo de procesos. Entonces, el poder despedir empleados malos permite que las firmas puedan pues, ser más productivas, ¿no? Adicionalmente, la facilidad de despedir libremente a quienes simplemente no encajan de una u otra forma, aunque sean buenos empleados, permite, por un lado, que también se incremente la productividad de la firma al buscar captar a empleados que sí encajen y dejar ir a quienes no. Y esos empleados que no encajaban en esta firma pueden encontrar trabajo en otra firma en la que encajen de mejor manera. Las regulaciones que vuelven más difícil para las firmas despedir empleados malos o que no encajan, hacen también que estas firmas se vuelvan más estrictas para contratar. Por eso a veces es tan difícil cuando alguien se queda sin trabajo, es algo
terrible y es una condición que va a durar tal vez un tiempo para que puedan encontrar otro trabajo, porque las firmas llevan a cabo esos procesos larguísimos de reclutamiento y selección porque necesitan blindarse de la posibilidad de que exista un empleado malo que las echa a perder, que echa a perder a los demás empleados. Entonces, porque va a ser muy carísimo deshacerse de este empleado. Si fuera fácil despedir a quien está haciendo las cosas mal o a quien es mal empleado, las firmas serían más relajadas en sus requerimientos para contratar. Por ejemplo, una razón por la que a veces muchos trabajos que parecen simples, poco especializados, por ejemplo, operadores de call center, por ejemplo, que no es un mal trabajo para nada, y eso es un empleo que puede, pues vaya, ser bastante útil para muchas personas. Este tipo de trabajos, por ejemplo, a veces requieren títulos universitarios a pesar de que no te van a pagar como profesionista. La razón por la que muchos empleadores, perdón, requieren títulos profesionales, títulos universitarios, no es tanto porque vas a ocupar la habilidad que obtuviste durante tu carrera, la especialización, para desempeñar tus habilidades en esa empresa. No, es porque este título sirve como símbolo de que eres una persona que puede ser responsable, confiable y suficientemente constante para obtener un título. Es por eso, porque lo que a veces empresas que no van a ocupar tu especialización universitaria te piden un título. Es para filtrar gente. Entonces, es la facilidad de despedir, que es una de las cosas que facilitan las agencias de outsourcing, permite que las firmas tengan más facilidades para contratar. Te permite a ti que si te quedas sin trabajo, puedas encontrar un empleo más fácilmente, porque para una firma va a ser más fácil simplemente darte una oportunidad, experimentar, jugársela y darte la chamba, porque no le va a ser tan caro correrte si no das la talla en esta firma. Entonces, esto nos lleva también a otra parte. Cuando se impide que las firmas despidan a voluntad a la gente que no hace fit, que no encaja y que es mala, y si se elimina esta forma de contratación por outsourcing, con lo que te vas a encontrar es que muchas firmas, especialmente pequeñas y medianas, no van a contratar gente. Y al verse rebasadas en competitividad por firmas que son grandes y que sí pueden absorber los costos administrativos de manejar directamente su personal, van a quebrar esas firmas pequeñas. Es decir, vas a dejar en la calle a emprendedores pequeños, no a empresas grandes. Los emprendedores pequeños son los que van a sufrir. Adicionalmente, al hacer que estas empresas que sí sobreviven después de la eliminación del outsourcing tengan más dificultades para despedir gente y les pueda salir más caro contratar a un empleado malo, vas a conseguir que las firmas se vuelvan todavía más exigentes en reclutar personal. ¿Esto a quién va a afectar? Pues a la gente pobre, a la gente que no tuvo oportunidad de estudiar, a la gente que no ha tenido experiencia laboral, pero que tal vez tenga ganas de echarle ganas. Pero por lo mismo de que va a ser demasiado alto el costo de contratar a alguien que sea malo, las firmas no van a querer tomar ese riesgo y van a buscar empleados que ya tengan experiencia, que tengan títulos universitarios, que estén mejor calificados, porque no les va a convenir jugarse el riesgo de darte el trabajo para ver si de darte una oportunidad, para ver si la armas. Esta propuesta va a simplemente afectar a empresas pequeñas y medianas y empleados con poca experiencia, la gente más pobre, la gente con menos ventajas. Y las firmas grandes, que reitero, sí pueden absorber los costos administrativos de administrar directamente a su personal, van a verse beneficiadas porque las empresas pequeñas que tal vez les hacían competencia van a quebrar. Y entonces estas firmas grandes, de las que tanto se queja también la izquierda, van a volverse más poderosas. Entonces, este tipo de políticas realmente son, mientras suenan bonito, cuando se leen en el discurso del presidente o de cualquier otro político que las propone, tienen consecuencias desastrosas a largo plazo. Ya lo decía Bastiat desde hace 200 años. Cuando una política suena bien en el presente o tiene resultados inmediatos buenos, ten por seguro que va a tener resultados desastrosos después. Eso es lo que no se ve. Al político no le importa lo que le pase a tu familia, a tu bolsillo, no le importa. El incentivo del político es ser electo o conseguir que los amigos de su partido sean electos.
Entonces, al político lo que le importa es proponer políticas populares, a pesar de que las consecuencias de las políticas, una vez llevadas a cabo, serán desastrosas. ¿Por qué? Porque desafortunadamente las consecuencias económicas tardan tiempo en manifestarse. Esto hace que para un político, por ejemplo, ahorita a nuestro presidente, si lleva a cabo esta medida, se hace ley, y las consecuencias económicas tardan en manifestarse, como siempre lo hacen, cuando él deje el poder en el 2024, se le va a hacer muy fácil alzar el dedo y culpar a su sucesor del desastre que esta política causaría. Esa es la misma razón por la que también los políticos no proponen medidas que son impopulares, a pesar de que pudieran tener resultados excelentes en el largo plazo. Porque al político que propone las medidas de disciplina fiscal, de desregulación gubernamental, de menos subsidios, le va mal en su popularidad y hace que su partido pierda votos. Y como las consecuencias también positivas se tardan en manifestarse, a su sucesor, que bien podría ser de otro partido, porque el partido de quien propuso esta medida responsable perdió popularidad, su sucesor de otro partido se va a llevar el crédito de estas medidas responsables una vez se manifiesten. Hay que tener presente esta serie de incentivos que gobiernan las decisiones de los políticos. Los políticos nunca te van a decir la verdad porque eso no les conviene. A los políticos les conviene ser populares y colgarse de los sesgos cognitivos de la gente del pueblo, de las masas. Es nuestra responsabilidad educarnos para entender las consecuencias económicas a mediano y largo plazo que las medidas populares van a tener. Es nuestra responsabilidad, no hay de otra, porque si no vamos a seguir votando por gente que nos habla bonito y que es responsable de los desastres económicos que tanto daño nos causan. De verdad, o sea, es algo que no podemos postergar. Necesitamos como sociedad educarnos más en temas de economía básica. En ese sentido, realmente unos cuantos libros que sí me gustaría recomendar para terminar esto, que van a ayudarte a ya no creerle a ese tipo de populistas y a sus medidas que prometen ser desastrosas una vez conoces un poco de economía. El libro más fácil que te va a permitir comprender de mejor manera cómo es que el gobierno puede afectarnos de forma inimaginable es Economics in One Lesson de Henry Hazlitt. Es un libro pequeñito, muy digerible, que realmente te va a ayudar mucho a comprender. Otro libro muy fácil de comprender es Popular Economics de John Tamny. Ese es un economista tanto él como Henry Hazlitt son economistas de escuela austriaca y te van a ayudar a comprender con ejemplos fáciles de digerir porque es por lo que no debes de confiar en las políticas gubernamentales que prometen popularidad. Y el último, que es tal vez el mejor de todos estos libros, es Basic Economics de Thomas Sowell. Este libro, mientras tal vez más grande, más difícil de comprender, es de verdad el mejor libro que puedes adquirir para dejar de creerle al político que te promete el cielo y solamente va a entregar al infierno cuando se lleven a cabo sus políticas públicas.